Aldo Álvarez es abogado y notario de la República de El Salvador, con maestría en Derecho Internacional y Comparado de Tulane University. Además, maestría en Derecho Pluralista y egresado del doctorado de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona, catedrático universitario con 20 años de experiencia en las universidades más prestigiosas de El Salvador. Señor Calleja, estos grupos. Entonces, esa configuración también da pie al análisis que estás haciendo tú. Cuando el FMLN llega, de alguna manera hace algún pacto con esos grupos de poder, no los toca. Al contrario, se dice a veces, muchos dicen aquí también, los ha fomentado más, los hizo crecer más, pero no toca. Y al final la gente lo que tiene en la mente, la gente común y corriente, Aldo, es que ese tipo de grupos capitalistas económicos del país son los que mandan independientemente de quien llegue a presidir el país. Y ha sido así por al menos quizás casi toda la historia republicana de El Salvador. Cuando uno mira hacia atrás, no solo hablemos de los 30 años de Arena y del FMLN, hablemos atrás, hablemos por ejemplo de la época de las dictaduras, igual, ¿verdad? O sea, los dictadores, los verdaderos dictadores, los que sí eran dictadores, los que sabemos lo que es una dictadura porque la vivimos, aunque estábamos muy chicos, ¿verdad? Si yo aquí hablaba de más, a la salida del canal me estaba esperando ahí un carrito para llevarme a un lugar especial, ¿verdad? La época de las dictaduras militares, ellos ponían a los dictadores para que mantuvieran el status quo y siguiera funcionando el sistema para privilegiar los intereses de estos grupos oligárquicos. Y a cambio de eso permitían que los dictadores metieran la mano en la gaveta y se enriquecieran, ¿verdad? Eso está claro. Aquí la corrupción ha sido una costumbre estructural. Yo le llamo que la corrupción se llama institucionalizada, ¿verdad? Llegaron los gobiernos de Arena, no podían ser tan descarados como los dictadores militares de meter la mano en la gaveta y llevarse el dinero, pero fueron sofisticados en crear esquemas de corrupción, ¿verdad? Muy tecnificados, ¿verdad? Como por ejemplo cuestiones de licitaciones, que se aprovecharon de las privatizaciones, etcétera. Hicieron esquemas, ¿verdad? El diezmo, etcétera. Y el problema es que la gente puso una gran esperanza en el 2009 en el FMLN. Vale, pero en el caso de Arena, por ejemplo, las cosas fundamentales fueron la liberalización de los mercados. Todos los mercados quedaron libres, el Estado no participaba más de esto, ¿verdad? Y por otro lado, el tema de las privatizaciones. Se vendió Antel, se vendió el tema de la energía eléctrica, se vendió el sistema de las pensiones también. Todo esto le dio una fuerza al capital. Por supuesto, gobernaron 20 años con ese tipo de privilegios. ¿No? Privatizaron todo lo que pudieron. Además, había una concepción ideológica detrás de eso. En aquel momento, acordate, el final de la Guerra Fría, era esa actitud triunfalista a donde sale el pensamiento neoliberal, ¿verdad? Eso de el fin de la historia de Fukuyama. Este es lo que ha vencido, la historia lo ha probado, y como esto es lo que ha vencido, hay que volver a los fundamentos del capitalismo. Entonces, para sacar de la pobreza a los países pobres hay que aplicarles la dosis más pura, ¿verdad? Porque funciona, hay que aplicarles la dosis más pura. Y se vino la noche del neoliberalismo. Arena fue un buen alumno, ¿verdad?, de estas tesis, pero por supuesto para privilegiar sus intereses. Privatizaron todo lo que pudieron. Si no pudieron privatizar, por ejemplo, el agua y la salud, porque la oposición fue férrea. Y crearon precisamente un sistema político-económico favorecido por la Constitución del 83, hay que decirlo. La Constitución del 83 fue una constitución de la guerra, la Constitución de la guerra. En medio de la guerra civil se dio la Constitución del 83. Y con esa concepción también, y con algunos ajustes que se le hicieron, por supuesto, cuando se firman los acuerdos de paz. Entonces Arena crea ese esquema, se sirve con la cuchara grande, porque en las privatizaciones el gran capital se pasaron del sector primario de la economía al sector terciario de la economía, ¿sabes? Y dominaban a la Asamblea Legislativa. Entonces,
ellos no estaban particularmente interesados en ser actores directos en las esferas de poder, pero necesitaban que hubiera gente que sirviera a sus intereses, que estuviera ahí. Entonces, como ya no podía ser el dictador militar, tenía que ser una figura partidaria. Así es como nace Arena en los 80. Y así también es como empiezan los presidentes que provenían incluso de los mismos grupos que tú te acordarás, se turnaban entre ellos. Primero Cristiani, que pertenecía a uno de los grupos oligárquicos, luego vino Calderón Sol, que pertenecía a otro, y así se iban turnando hasta que llegó la época, la última, que fue Elías Antonio Saca, que ese lo veían como un empleado de ellos, aunque después se les dio vuelta. Pero ellos en su concepción, veían siempre a la presidencia de la República como una especie de gerente de país. Aquí en El Salvador nunca ha habido un presidente de la República, ha habido gerentes de país, y ellos miran a los presidentes de turno como gerentes de país. Yo recuerdo, y lo voy a decir porque, y ¿por qué tengo que ocultarlo? Yo recuerdo cuando estábamos precisamente en esa campaña del 2009, en una 2009, fue en una reunión allá a la que convocó don Roberto Crit. Él se reunió con todos los partidos, allá en su búnker en Santa Elena. Y yo recuerdo unas palabras que a mí me quedaron grabadas y no se me olvidan nunca. Decía, miren, es que a mí Mauricio Funes decía, no me cae mal, yo no tengo nada personal, hay alguna desconfianza, pero mire, yo lo que les quiero decir es lo siguiente. A mí no me interesa las agendas políticas que puedan tener, ¿verdad? Ustedes pueden tener sus proyectos y todo lo demás. A mí lo que quiero es que me dejen trabajar. A mí lo que quiero es que me dejen tranquilo. Yo aquí doy empleo, tengo el hub en El Salvador y yo, leyendo entre líneas lo que estaba diciendo es, no me toquen mis intereses y, ¿verdad? Y yo tranquilamente los dejo que ustedes incluso pudieran llegar al poder por primera vez un gobierno que no fuera de Arena. Entonces eso a mí me dejó, imagínate, estaba mucho más joven en aquel momento, estamos hablando más de 10 años atrás, y yo me quedé y dije, es que esta es la esencia de cómo los grupos económicos de poder miran el ejercicio, ¿verdad?, del poder político en este país. Gente que llegue dócil, se acople a sus intereses, que no toque la estructura, que no toque el modelo, porque ellos tienen un modelo extractivo, un modelo mercantilista, porque yo muchas veces reté a la gente de Arena, les decía, es que ustedes no son ni siquiera liberales. Ustedes se hacen llamar de derecha, pero ¿a qué le llaman ser de derecha? Porque ser de derecha, la derecha va desde el fascista extremo hasta un liberal democrático. Y yo no sé, les digo, cómo conviven en ese partido corrientes de derechas, ¿verdad? Pero ¿a qué le llaman derecha? Porque si ustedes se declaran liberales, les decía, declárense liberales, los reto a que se declaren liberales, pero si se declaran liberales de derecha, tienen que aceptar que no debe haber intromisión del mercado para favorecer a ningún grupo, porque una de las máximas del liberalismo es que el Estado no debe intervenir, sino que debe ser las fuerzas del mercado. Pero ustedes, en lo que se han convertido, son en grupos mercantilistas, y ese mercantilismo es lo que los ha llevado a controlar las esferas del poder público para beneficiar a ciertos grupos de interés económico y no el mercado, no las puras fuerzas del mercado. Claro. Y eso lo platicábamos, volviendo al punto que inició esta plática, lo hablamos con el entonces precandidato, ¿ya?, a la presidencia, hoy presidente de la República, y decíamos, hay que hacer cambios estructurales. El FMLN no se atrevió a hacer los cambios estructurales. Claro. Hay que hacer los cambios estructurales, pero por supuesto no va a ser fácil. Claro. Mirando, vamos a hacer un corte. ¿Cómo es que se puede hacer para soltarse de esos grupos de poder ya lo describiste de manera muy buena? Esa imagen es muy buena, esa reunión de Roberto Crit con los partidos políticos. ¿Cómo haces entonces para zafarte de esos poderes? Realmente esos poderes están en todo el país, controlan el país, no los puedes obviar. ¿Cómo poder zafarte de esto? El FMLN no logró zafarse de esos grupos de poder. Ahora, ¿cómo el presidente Bukele debe hacerlo? Si está dispuesto a hacerlo, obviamente. ¿Cómo va a hacer para liberarse y gobernar? Tú dices, no hemos tenido presidentes del país, hemos tenido gerentes. Bueno, está bien, la figura.
Ahora, ¿cómo el presidente Bukele no va a ser otro gerente de los grupos de poder? Vimos a esos grupos de poder en casa presidencial y el presidente los presenta como las personas que lo apoyaban en lo que estamos viviendo, en la emergencia que estamos viviendo. Pero estos grupos de poder también están presionando mucho para que ya, por ejemplo, el tema de la cuarentena, el tema de las medidas de emergencia, también se vayan liberando. Entonces dice la gente, no, ya van a comenzar a doblar el brazo al presidente Bukele. Quiero que iluminemos esa parte, Aldo, porque este proceso de cómo soltarte de esos grupos de poder no es nada fácil. De eso platicamos. Zafarse de esos grupos de poder no es fácil. Un presidente llega, gana, tiene mucho respaldo de la población. El presidente Bukele, me refiero, con mucho respaldo de la población. Él sigue insistiendo que el 97% lo apoya, o más, a veces dice más, que hay un 3% que no lo apoya, pero digamos, numéricamente eso es muy, a veces hay que... Discutible. Es discutible, es correcto, es discutible eso de que el 90%, 97% lo apoya. Pero ahí tiene un gran respaldo. Pero ¿a quién o cómo lograr, digamos, favorecer a la mayoría de personas y no golpear a estos grupos de poder que van a estar ahí, Aldo, que no van a desaparecer? El señor Poma, el señor Murray Mesa, el señor Crit, el señor Calleja, ahí están. Sí, y no yo diría que más que lograr, tal vez la expresión zafarse de esos grupos de poder, de esas influencias, está el hecho de lograr zafarse, pero del esquema que han creado estos grupos en términos de cómo funciona el Estado. O sea, cómo la propia estructura del Estado, desde la conformación, porque el Estado es el poder políticamente organizado y el derecho es el poder normativamente expresado. Entonces, ¿cómo lograr que esa estructura política que es el Estado y cómo lograr que ese andamiaje jurídico que es el derecho al servicio de un determinado status quo pueda modificarse? Porque mira, yo les digo a la gente, aquí nos podemos perder en el simplismo. No estoy diciendo que yo esté diciendo que no hay que cumplir las leyes o que hay que pasar por encima de las normativas fundamentales, especialmente la constitucional. Yo mismo he sido profesor de Derecho Constitucional ya por un montón de años. Pero no hay que perderse en el simplismo de decir, es que hay que ver la foto más grande de cómo ha sido creada la estructura política que es el Estado y la estructura normativa que es el derecho para favorecer este tipo de grupos. Es que una constitución no surge de la nada. Una constitución surge de un montón de fuerzas que están propugnando porque el Estado tome determinadas características, porque los estados asuman determinadas formas y porque el andamiaje jurídico tenga determinadas normas y no otras. Si ya decía Thomas Hobbes, ¿verdad? Si la mayor victoria política es haz que tus intereses aparezcan frente a tus adversarios como un deber para ellos. O sea, si tus intereses logran quedar plasmados en una ley, entonces la fuerza del Estado se les va a aplicar para que ellos la tengan que cumplir. Entonces, más que salir de estos grupos, de fulano, mengano y perengano, que les sabemos los nombres y los apellidos, porque históricamente, por generaciones, han estado ahí, es ese andamiaje jurídico político que es el Estado y el derecho. Y eso no es fácil, pero hay una diferencia. Es el capital político que se tenga, si es 97, si es 95, claro, que sea 90, más arriba de 90, ya eso es un capital político que ya quisieran un montón de presidentes en muchos lugares del mundo, que con suerte llegan al 60 y ya son felices. Ese capital, cómo se cataliza de una manera ordenada, claro, de una manera ordenada para lograr hacer ese cambio estructural. Sí, tenés razón, porque por ejemplo, hay un orden constitucional que no puedes obviarlo, Aldo. Sí, claro. Hay una estructura, por ejemplo, te lo pongo así de manera muy clara, digamos. El presidente llega a decir, mire, ¿cómo es posible que 5 magistrados de la Corte Suprema puedan estar favoreciendo la muerte si yo busco la vida de este país? ¿Cómo es posible que se cuestionen y digan, mire, esta Asamblea Legislativa hay que quitarla? Lo llega a decir en su momento el presidente. O sea, que entonces la gente dice, está bien, su nivel de popularidad
está bien el respaldo popular, y casi todos los políticos, me vas a disculpar, casi siempre dicen, hablan en nombre del pueblo. Es que el pueblo me dijo tal cosa, es que el pueblo quiere tal cosa. Eso es relativamente cierto, pero si en ese orden que tú estás hablando, el presidente Bukele sabe que hay una estructura, que hay un Estado que no necesariamente lo vas a eliminar con tu voz. Tenés que asimilar, ¿cómo es? Catalizar, dijiste tú. Así es, catalizar. Ese Estado que tenés ahí. A catalizar los apoyos para lograr esos cambios, y ordenadamente. Ordenadamente. Y claro, ordenadamente son los procesos electorales. ¿Es correcto? En un primer plano. Ordenadamente también es que no se desborden las pasiones en los procesos interelectorales, por ejemplo. Hay gente que ahí en las redes, que son ahí en las redes que se lee cualquier cosa, gente que dice, no, denos la orden y en este momento nosotros vamos a la asamblea. Pero eso cómo entenderlo, por ejemplo, gente que acompaña al presidente Bukele, como Walter Araujo, hablando de insurrección, por ejemplo, desde hace tiempo. Sí, y no solo él, hay un montón de gente en esas redes, ¿verdad?, que habla de eso, invocan, incluso respaldándose en un